Siempre confié ciegamente en Roberto. Después de todo, era mi esposo desde hace 15 años y el padre de nuestros 2 hijos. Cuando me pedía que firmara documentos sin leerlos, yo lo hacía. Cuando sugería que él manejara nuestras finanzas, aceptaba sin cuestionar. Tú eres mejor en esto que yo, le decía, mientras él sonreía con satisfacción. Me llamo Marcela y trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa de construcción. Roberto es contador y siempre presumía de su inteligencia financiera. Estoy guardando una parte de nuestros ingresos en una cuenta especial. Me explicaba cuando yo preguntaba por qué vivíamos tan ajustados a pesar de tener buenos trabajos. Es nuestro colchón de seguridad para el futuro. Confía en mí, y yo confiaba. Cada mes entregaba mi salario completo a Roberto, quedándome solo con una pequeña asignación para gastos personales. Mientras tanto, él conducía un coche nuevo y salía frecuentemente a cenas de negocios. Todo cambió un martes por la mañana cuando Roberto llegó a casa pálido como un fantasma. ¿Qué pasa?, pregunté alarmada. Lo he perdido todo, murmuró, dejándose caer en el sofá. Invertí nuestros ahorros en un negocio, parecía seguro, pero era una estafa. ¿Qué ahorros? Mi voz apenas salía. ¿Cuánto hemos perdido? Todo lo que teníamos, respondió sin mirarme. Los ahorros de 15 años. Incluso hipotequé la casa sin que lo supieras. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. 15 años de sacrificios, de vivir con lo justo, de no poder comprar ropa nueva para los niños, todo se había esfumado. ¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarme?, grité entre lágrimas. Es nuestro dinero, nuestra casa. Soy yo quien maneja el dinero, respondió a la defensiva. Siempre ha sido así. Esa noche, mientras los niños dormían, confronté a Roberto nuevamente. Algo no cuadraba en su historia. ¿Cómo había perdido todo tan repentinamente? Quiero ver los documentos de la inversión, exigí. Roberto dudó, luego suspiró profundamente. No hay inversión. Marcela, ¿qué quieres decir? No perdí el dinero en una estafa, confesó finalmente. Lo he estado gastando durante años, en otra persona. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Otra persona? Se llama Claudia. La conocí hace 6 años. He estado comprándole un departamento, ropa, joyas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mientras nuestros hijos usaban ropa heredada y yo calculaba cada centavo en el supermercado. Él mantenía una vida paralela con otra mujer. ¿Y el dinero para la universidad de los niños? ¿Nuestros ahorros para la jubilación? Pregunté con la voz quebrada. No existe, respondió sombremente. Nunca existió. Esa noche, Roberto se quedó dormido como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. Cuando su respiración se volvió profunda y regular, tomé su teléfono. Nunca lo había revisado antes, confiaba en él, pero ahora necesitaba saber la verdad completa. Lo que encontré me dejó helada. No solo había mensajes y fotos con Claudia, sino también conversaciones con mi jefe, el señor Gutiérrez, dueño de la constructora donde yo trabajaba. Necesito que contrates a Marcela, decía un mensaje de Roberto de hace 5 años. Te pagaré bien por mantenerla ocupada mientras manejo mis asuntos. Mi propio empleo, la única cosa de la que me sentía orgullosa, también era una mentira. Una forma de mantenerme distraída mientras Roberto desviaba nuestro dinero. Seguí explorando y encontré algo aún más sorprendente. Correos electrónicos donde Roberto ofrecía información confidencial de la constructora a una empresa competidora. Estaba vendiendo secretos comerciales de mi empresa. Con manos temblorosas, tomé capturas de pantalla de todo y las envié a mi correo. Luego borré cualquier rastro de mi actividad en su teléfono y lo coloqué exactamente donde estaba. Esa noche no dormí, planifiqué cada paso de lo que haría a continuación. Por primera vez en 15 años, tomé el control de mi vida. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno, llevé a los niños al colegio y fui al trabajo como siempre. Pero en cuanto llegué, pedí una reunión urgente con el señor Gutiérrez. Buenos días, Marcela. Me saludó con la misma sonrisa de siempre. ¿En qué puedo ayudarte? Sin decir palabra, coloqué mi teléfono frente a él y mostré las capturas de pantalla. Su rostro pasó del desconcierto a la palidez en segundos. Sé todo sobre el acuerdo con mi esposo, dije con una calma que no sabía que poseía. Y también sobre la filtración de información a la competencia. El señor Gutiérrez se quitó las gafas y se frotó los ojos. Marcela, ¿puedo explicarlo? No quiero explicaciones. Lo interrumpí. Quiero justicia. Lo que sucedió después cambiaría mi vida para siempre. Pero esa es otra parte de la historia. Lo que sucedió después cambiaría mi vida para siempre. El señor Gutiérrez me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, suspiró profundamente. ¿Qué quieres, Marcela?
¿Dinero? ¿Un ascenso? Quiero la verdad, respondí con firmeza. Y luego decidiremos cómo seguir. Gutiérrez me confesó todo. Efectivamente, Roberto le había pagado para mantenerme ocupada, con un trabajo que inicialmente era ficticio, pero algo inesperado había ocurrido. Eres la mejor empleada que he tenido jamás, Marcela, admitió. Lo que comenzó como un favor se convirtió en una contratación real. Ha salvado proyectos importantes, reorganizado nuestros sistemas. La empresa te necesita de verdad. Sobre las filtraciones a la competencia, Gutiérrez estaba horrorizado. No tenía idea de que Roberto estaba vendiendo información confidencial usando mi acceso. Esto puede hundir la empresa, murmuró, pálido. O podemos detenerlo, sugerí. Esa tarde, el señor Gutiérrez convocó una reunión de emergencia con su abogado. Yo presenté todas las pruebas, los correos, los mensajes, las transferencias que había descubierto. El abogado tomó nota sin parar. Tenemos suficiente para una demanda criminal por espionaje industrial, concluyó. Tu esposo podría enfrentar cargos serios. Al día siguiente, recibí una llamada que no esperaba. Era el señor Gutiérrez. Marcela, necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Hay algo que debes saber. Cuando llegué, me sorprendió encontrar no solo a Gutiérrez, sino también a la junta directiva completa. Les he contado todo, explicó Gutiérrez, y hemos tomado una decisión. La junta me ofreció algo que jamás hubiera imaginado, el puesto de directora de operaciones con un salario 3 veces mayor al que tenía. Además, una compensación por los daños causados por la conspiración de Roberto y Gutiérrez. Necesitamos a alguien con tu integridad y capacidad, explicó la presidenta de la junta. Alguien que pueda reconstruir la confianza dentro y fuera de la empresa. Acepté con una condición, que me permitieran trabajar horarios flexibles para cuidar de mis hijos. Acordaron sin dudar. Esa noche, cuando regresé a casa, Roberto estaba esperándome con una sonrisa. ¿Qué tal tu día, cariño?, preguntó despreocupadamente. Interesante, respondí. Me han ascendido a directora de operaciones. Su rostro se transformó en una máscara de confusión. ¿Qué? Eso es imposible. Ese puesto ni siquiera existe. Ahora sí, respondí calmadamente mientras colocaba sobre la mesa unos documentos. Y estos son los papeles del divorcio. Roberto palideció al ver el membrete del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. ¿De qué estás hablando? No puedes divorciarte de mí. También hay una orden de restricción preliminar. Continué como si no lo hubiera oído. Y la policía está en camino para interrogarte sobre el espionaje industrial. Como si fuera una señal. El timbre sonó. 2 policías y un detective entraron cuando abrí la puerta. Roberto Mendoza. Tenemos algunas preguntas sobre la filtración de información confidencial de Constructora Gutiérrez, dijo el detective. Mientras se llevaban a Roberto para interrogarlo, me senté con mis hijos para explicarles la situación lo mejor que pude. Papá hizo algo malo y debe responder por ello, les dije, pero nosotros estaremos bien. Mamá tiene un nuevo trabajo importante y cuidaré de ustedes siempre. En los meses siguientes, nuestra vida cambió radicalmente. Roberto fue condenado por fraude y espionaje industrial. Se demostró que había desviado más de 2 millones de pesos a cuentas personales y a su amante. Claudia, la amante, desapareció en cuanto supo que Roberto estaba en problemas. La casa y el auto que él le había comprado fueron embargados como parte de la compensación que nos debía. Con mi nuevo salario, pude comprar una casa modesta pero cómoda para mis hijos y para mí. Establecí fondos de ahorro para su universidad y comencé a construir una vida nueva, basada en la verdad y la independencia. Un año después del divorcio, recibí una carta de Roberto desde prisión. Nunca valoré lo que tenía, escribió. Eras mucho más inteligente y capaz de lo que quise reconocer. Tuve miedo de tu potencial y por eso intenté mantenerte controlada. Lo siento, no respondí a su carta. Ya había cerrado ese capítulo de mi vida. Hoy, 3 años después, dirijo mi propia división en la constructora. Mis hijos están orgullosos de su madre y han aprendido una valiosa lección sobre la honestidad y el valor de la independencia. El señor Gutiérrez se jubiló el año pasado y, para mi sorpresa, la Junta me nombró directora general. La empresa ha crecido bajo mi liderazgo y recuperó la confianza perdida por el escándalo. A veces, cuando reviso contratos o dirijo reuniones, recuerdo a aquella mujer que firmaba papeles sin leerlos, que entregaba su salario sin preguntar, que creía ciegamente en las mentiras de su esposo. Esa mujer ya no existe. Mamá, ¿estás lista?, pregunta mi hijo desde la puerta de mi oficina. Es viernes, nuestro día de pizza y películas. Por supuesto, sonrío, guardando los documentos. Al salir, mi asistente me entrega un sobre. Es la invitación para el premio Empresaria del Año. Me dice con una sonrisa, eres la favorita para ganarlo.
Guardo la invitación en mi bolso y tomo la mano de mi hijo. Los premios son bonitos, pero mi mayor logro camina a mi lado todos los días. El dinero secreto de mi esposo nunca existió, pero mi fuerza interior siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta.